Juan Diego Echeverre es el director por Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina y con él hablamos sobre la reunión que se realizó días atrás con los ministros de producción de las provincias de la región centro y también con entidades referentes al sector agropecuario de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos sobre las restricciones a la exportación. Y también aprovechamos para consultarles cuáles son las medidas y el programa que tienen desde Sociedad Rural Argentina en esta nueva gestión que acaba de iniciar para la provincia de Entre Ríos y por supuesto para todo el país. Y bueno, lo que sucedió fue primero que hubo una reunión muy importante entre las autoridades de Santa Fe y de Córdoba con las dos mesas de enlace de las mismas provincias, que fueron semanas atrás y que sacaron un importante comunicado en donde coincidían que el cierre de exportaciones era una mala medida que producía efectos contraproducentes, no solamente contra el sector agropecuario, sino contra la economía de la Argentina, contra la economía de la región, y a ese espacio de Santa Fe y Córdoba se sumó ahora Entre Ríos. Se sumó el ministro de la Producción Bailo, nos sumamos nosotros como mesa de enlace provincial, coincidimos en lo mismo, que la medida de cierre de exportaciones es una mala medida que no soluciona los problemas de fondo que tiene la Argentina, que es la inflación, que no solamente se da en el caso de la carne, sino se da en toda la economía. Uno va a un supermercado, va a una ferretería, va a una pinturería, a una casa de indumentaria, a un corralón, y todos los precios aumentan. Y dentro de esta economía inflacionaria, que está, digamos, originada en la emisión monetaria, bueno, lógicamente también aumenta la carne. Entonces, la mala medida de cierre de exportaciones lo que hace en concreto es lo que en una primera instancia sucedió en Entre Ríos, con la suspensión de más de 350 operarios en el frigorífico Santa Fe, San José, de la costa de Uruguay, y corriendo riesgos más de 500 operarios en el frigorífico Alberdi de Oro Verde. Así que, digamos, como resultante, esta expresión en conjunto y unánime de la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, los tres ministerios de la producción, más las tres mesas de enlaces, y también un pedido de audiencia de los tres ministros de la región centro al ministro nacional Culfas y al ministro de Agricultura Basterra, para justamente que revea el cierre de exportaciones y también recomendando la apertura sin ninguna cortapisa de las exportaciones de carne, que lo único que hacen es traer divisas para los argentinos y dar empleo. ¿Cuáles son las consecuencias directas? Vos ya nombrabas dos, quizás en lo más cotidiano y lo más cercano, como un caso en Rafaela y el caso aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son estas consecuencias de la implementación o de la continuidad de esta medida, podríamos decirlo? Bueno, el efecto inmediato es la suspensión digamos, de fuentes laborales, como te acabo de decir, en el frigorífico de Santa Fe, más de 350 operarios y también el riesgo de más de 500. Son 800 familias que, digamos, en forma directa en Entre Ríos corren riesgo de empleo. Después, la otra consecuencia es la sobre el productor liso y llano, que en estos días ya pudo ver una caída del precio de la carne, que es digamos, un tipo de animal que no se consume en Argentina, que se consume en China, de 30 o 40 pesos por kilogramo vivo. Eso, digamos, es un menor ingreso para el productor, es romper expectativas de inversión, es fragilizar una cadena ganadera que en la Argentina emplea algo más de 420.000 empleos, y retrotraernos un poco a lo que pasó en el 2006 para poder anticipar los próximos pasos. En el año 2006, el gobierno kirchnerista cerró las exportaciones de carne, cerraron 125 frigoríficos en Argentina, se perdieron 18.000 puestos de trabajo y liquidamos 12 millones de cabezas de ganado. Al día de hoy no hemos podido recuperar digamos, esa disminución del stock ganadero. ¿Y qué es lo que pasa en paralelo? Pasa que Uruguay, pasa que Paraguay, Brasil aprovechan ese vacío en los mercados internacionales que deja la Argentina, coloca su producción, las divisas en vez de entrar a la Argentina ingresan a Uruguay, ingresan a Paraguay, a Brasil, y dan empleo y mejoran la capacidad económica de sus habitantes. La verdad que no estamos en la Argentina ni en Entre Ríos como para estar desaprovechando inversiones y empleo, ¿no? Justamente necesitamos de la divisa, más que nada en este marco de pandemia. Exacto, y lo que pasó después en el 2006 fue que después del cierre de las exportaciones de carne,
vinieron la intervención al trigo, la intervención a la cadena del maíz, también vino la 125 con ese agravante que hubo de retenciones móviles. O sea, el productor agropecuario ya lo vivió esto, es revivir un error que trajo muchas consecuencias negativas, no solamente al sector productivo, sino al conjunto de los argentinos y a los entrerrianos, ¿no es cierto? Juan Diego, ¿se teme que haya otro tipo de medidas que toque alguna iniciativa del campo? Bueno, el temor está porque lo están haciendo. Digamos, acá las autoridades nacionales vinieron con vocación de diálogo y el diálogo hoy no existe. El presidente Fernández no convocó a la mesa de enlace para hablar con los productores o con los representantes de los productores sobre una medida que lo afecta fundamentalmente a ellos. Hoy está hablando con una industria frigorífica que no representa a los productores y por lo tanto no puede negociar por los productores, en reemplazo de los productores. O sea que, por un lado, el gobierno nacional habla de diálogo, pero en ese diálogo no se convoca para que lo podamos ejecutar en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, vos me decís si pueden haber más medidas de este tipo, nosotros creemos que sí, porque de hecho lo están haciendo. Esperemos que eso no suceda, la vocación del sector agropecuario es de diálogo, pero también no queremos revivir historias que ya fracasaron y que trajeron mucho dolor a todos los productores y a la sociedad en su conjunto. Esperemos que esa mala experiencia no se vuelva a repetir. Esa búsqueda de diálogo que vos decís tendría que ser un poco más federal. Totalmente, y digamos, el diálogo que se logró en la región centro, estamos hablando que hubo 3 ministros de la producción de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, que se pudieron y se animaron a sentarse con las mesas de enlace, hicimos reuniones en donde lo único que hicimos es sincerar las bases, la información que teníamos, que si era virtuoso o no invertir, si era virtuoso o no generar empleo productivo, generar empleo genuino, si era virtuoso ingresar divisas, si era virtuoso generar exportaciones a los distintos mercados internacionales, y la verdad que en muy poco tiempo nos pusimos de acuerdo entre las autoridades provinciales y las distintas mesas de enlace también que representan a la región centro. No entendemos entonces cómo no puede hacer lo mismo el gobierno nacional convocando a la mesa de enlace nacional justamente para encontrar una salida a esta situación, que el problema no es del sector agropecuario. Hoy el problema de la inflación es un problema de quienes nos gobiernan. Digamos, hay un déficit fiscal, hay un gasto que está por encima de los ingresos, y para cubrir ese gasto por encima de los ingresos lo que hacen es emitir, y eso trae inflación. En la Argentina lo hemos vivido hace muchísimas décadas. Entonces me parece que las cosas hay que hablarlas por su nombre, hay que atacar los problemas en su origen, y no buscar la excusa del sector agropecuario como que es marcador de precios, ¿no es cierto? Y en ese federalismo podríamos decir que Entre Ríos jugó de gran importancia en esta nueva etapa que se te avecina al frente de la sociedad rural en la provincia de Entre Ríos, triunfo que permitió, ¿no es cierto?, el triunfo a nivel nacional en la sociedad rural. Sí, la verdad que estamos muy contentos desde el espacio interno de la ciudad rural argentina, porque hace dos semanas, bueno, ganamos las elecciones a nivel nacional, tenemos un nuevo presidente que es Nicolás Pino y Marcos Pereda. Marcos Pereda tiene establecimientos rurales en el sur de la provincia de Entre Ríos, y en el caso de Entre Ríos, bueno, me tocó a mí encabezar esta lista junto a Beltrán Benedit, y con una elección muy importante. Estamos muy contentos por el respaldo de los socios de la sociedad rural argentina y los productores que nos han brindado su confianza, y hemos, digamos, aportado muchos votos a la elección nacional. Somos parte de ese cambio de conducción, con una elección que se ganó por el 69% de los votos al 31% de los votos, así que muy contentos, pero también con una gran responsabilidad de llevar adelante una sociedad rural argentina más moderna, más abierta, más representativa, más activa, que exteriorice las problemáticas de los productores agropecuarios en sus diversas actividades. En la provincia de Entre Ríos se da prácticamente todo tipo de actividades. Hacemos agricultura, ganadería, lechería, avicultura, forestación, todo el entramado de la citricultura, arroz. La verdad que es una provincia muy rica,
son muchas las actividades que llevamos adelante y esperamos estar a la altura de las circunstancias para justamente no solamente reflejar las problemáticas, sino también brindar soluciones. Bueno, esta nueva gestión de sociedad rural, ¿qué aristas o qué ejes van a focalizar a partir de las necesidades, obviamente, de la provincia y de los productores entrerrianos? Bueno, básicamente, de cara hacia adentro, lo que te acabo de comentar, tener una comunicación muy activa y muy dinámica con los socios y con los productores, tratando de reflejar las problemáticas y brindando propuestas que vayan, digamos, potenciando cada una de las actividades productivas que producimos en nuestra provincia, y hacia afuera hacer una representación muy activa, muy cabal de los intereses agropecuarios, que entendemos que es un interés virtuoso para la sociedad entrerriana, porque, como te decía, da mucho empleo, es el principal sector económico y productivo de nuestra provincia, con un Producto Bruto Geográfico de algo más del 40%, es el principal motor económico de Entre Ríos, y lo que buscamos es también tener diálogo con las autoridades de la provincia, que hasta el momento no lo hemos podido tener. Esperamos poder ser atendidos por el ministro Bailo y por el gobernador Bordet. Entendemos que el sector productivo necesita tener diálogos con las autoridades de la provincia y generar puentes de interconexión que busquen justamente potenciar las actividades que hacemos en nuestra provincia.